Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Sechimex. Tenemos un nutrido semestre, tenemos en lo que siguen, hay un grupo de presentaciones interesantes. Los invito mucho el 5 de abril, la próxima, en 2 semanas, va a venir ahí la profesora Wen Dun, que es vicedirectora de la UIB, de la Universidad de Estudios Económicos Internacionales y de Administración de Empresas en Pekín. Tenemos a gente de Bimbo, de BAIC, entre otros, ¿no? Entonces no puedo más que invitarlos y les recuerdo, revisan el portal también de la Red Académica de América Latina y el Caribe. Acabamos de definir, vamos a empezar a hacer unos pósters, etcétera, de definir el seminario para el próximo año. Va a ser el 28, 29 y 30 de mayo. Entonces, en fin, ojalá que se interesen en participar, integrarse a la red y bueno, presentar documentos. Nosotros esperamos que sea mejor que el seminario del año pasado, ¿no? Muy contentos hoy en fin, de que Carlos Kenan esté acá con nosotros. Yo les recuerdo, Carlos, en fin, además de ser un querido amigo, es economista, doctora en Ciencias Económicas por parte de la Universidad de Grenoble, es miembro también y profesor titular del Instituto de Altos Estudios de América Latina, es todavía vicepresidente del Instituto de las Américas, del Europe and Latin American Section, también participante de LASA, de Latin American Studies Association. En fin, tiene un largo currículum. Actualmente está también en México, es el agregado de cooperación en ciencias sociales de la Embajada de Francia en México y autor de, en fin, una cantidad de análisis, de estudios, presentaciones de los últimos años sobre temas socioeconómicos latinoamericanos y hace un par de años también en este tema sobre China, ¿no? Entonces, muy contento de que Carlos nos acompañe. Yo les recuerdo la dinámica: una presentación de unos 30-45 minutos y con la intención de tener un intercambio con los presentes y con el ponente, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Tienes la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Enrique, por esta invitación. En efecto, digamos, esta presencia aquí en la UNAM, donde en otras épocas incluso seguí algunos cursos de un posgrado que había de estudios latinoamericanos, que existe todavía, claro, no con los mismos profesores, eso ha cambiado, pero donde también hay numerosos amigos, entre ellos justamente Enrique, que es, como él lo mencionó, además de un colega y un amigo, para hacer este intercambio con ustedes sobre esta temática de la presencia de China en el Caribe. Debo decir que, como bien lo mencionó también Enrique, es un trabajo que se hizo hace 2 años, o sea, en 2015, y presentado o elaborado como documento de trabajo, la versión es en francés, de la Agencia Francesa para el Desarrollo, y en el marco de un partnership, efectivamente, que existe entre esta Agencia Francesa para el Desarrollo y el Instituto de las Américas, que también, como mencionó Enrique, soy su vicepresidente. Y la idea es compartir con ustedes sobre algunos de estos temas que encontramos allí, en este trabajo. Hay una presentación en PowerPoint que usamos en algunas, justamente en momentos en que se presentó en distintos ámbitos. Está en inglés, pero voy a hacer la presentación en español, puesto que estamos en México, y en principio me parece lo más adecuado. Este trabajo, me voy a sentar porque, para ir pasando después las láminas y demás, fue hecho por un equipo que yo coordiné con otros 2 colegas, con Eric Dubessé y Víctor Soucoupe,
lamentablemente Víctor falleció después, y participaron allí una serie de colegas del Caribe, digamos, franceses, un grupo de 7 u 8 personas, que de alguna manera intentamos mirar en forma focalizada la relación de China con los países del Caribe insular. Es importante que precisemos esto de entrada. Hay un lindo mapa en el trabajo que se puede descargar para los que leen francés, y sobre todo porque hay muchas tablas y demás, es decir, que se pueden ver datos. Ahora voy a decir una palabra sobre esto, de modo tal que, como hay muchos datos y además no es literatura en profundidad, además, incluso para los que tienen un manejo medio del francés, podríamos decir que se animan porque están en francés fácil, como decía un amigo mío cuando leía algunos trabajos de esta naturaleza. Pues es el Caribe insular, es decir, estamos hablando de una quincena de países que van desde Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Haití, hasta Haití, Cuba o República Dominicana, países más poblados, es decir, los mini estados del Caribe, pero también algunos de los países ya de mayor peso demográfico y económico. Debo decir que este trabajo tuvo un momento así de notoriedad, que incluso nos valió que nos invitaran especialmente al proceso de elaboración. Como experto yo participé a uno de los seminarios de restitución o de preparación de uno de los trabajos que, junto con la enorme y muy buena producción que tiene aquí Sechimex y toda la red que anima Enrique, uno de los trabajos que se hicieron en estos últimos años sobre estos temas de China, América Latina y el Caribe, que fue el del Centro de Desarrollo de la OECD, LEO, Latin American Economic Outlook, y tuvo su pequeño momento de notoriedad porque, en efecto, abordamos un tema respecto al cual no hay muchos datos muchas veces. No es fácil encontrar la información, sobre todo para los pequeños estados del Caribe, y ahí tuvimos que hacer un trabajo no diría de espionaje, pero digamos de buscar datos más de una vez difíciles de encontrar sobre inversiones, difícilmente compatibles unas fuentes con otras, incluso estadísticas chinas consultamos, por supuesto, y tiene ese trabajo, para terminar con estas ideas generales de darles el contexto, justamente al final una serie de fichas, que prácticamente son más largas la parte de fichas que todo el contenido mismo, donde hay datos sobre estos países, por ejemplo, no sé, Trinidad y Tobago, o Surinam, o Antigua y Barbuda, características estructurales, relaciones comerciales, hechos estilizados de sus relaciones con China, y los proyectos de inversión y cooperación que pudimos identificar existentes en curso, o los más importantes que se han realizado en los últimos tiempos, de China en el país considerado. O sea que, digamos, más allá de sus virtudes analíticas, que son normales, ¿no?, tiene una importancia, digamos, relativamente grande en términos de datos que están allí, que por supuesto envejecen, pero ya hay una compilación sobre el pasado que no es menor. Bueno, déjenme decirles también esta idea de introducción general, que obviamente algunas cosas se han movido en el periodo de que hicimos el trabajo, 2014-2015 hasta ahora, y no pude seguir esa temática, y por cierto el debate puede ser interesante, porque puedo decir cómo veíamos eso en ese momento, después algunas informaciones que no son ya tan académicas, científicas, sino más bien periodísticas, sobre uno de los puntos, por ejemplo, que podríamos evocar a tratar esta temática, que es la relación China-República Popular China-Taiwán, que es importante por la presencia diplomática de Taiwán en los países de esta región del Caribe insular. Pero, reitero, en como en otros temas, puede que haya un déficit de actualización en mis trabajos, lo señalo con antelación, porque lejos está en mí de tener la pretensión de dar cátedra sobre este tema, que es un tema que hemos profundizado en su momento. Si bien yo había participado en algunas investigaciones sobre las relaciones internacionales de América Latina, China, Estados Unidos, Europa, sobre todo Europa, América Latina, no soy un especialista en profundidad, digamos, de China y sus relaciones económicas internacionales. Entonces, lejos está en mí, digamos, de mi intención,
venir a dar misa a la casa del cura, como dicen en algunos lugares de América Latina, es decir, aquí donde ustedes, con la red que anima Enrique, son conocidos y reconocidos especialistas de China, de sus relaciones internacionales y sus relaciones con México y América Latina. Última observación, este es un trabajo que cruzó enfoques geopolíticos y económicos, no es solo económico, y tenía de alguna manera un objetivo práctico, digamos, era bastante policy oriented, por así decirlo, es decir, debía servir, además de la mejor comprensión, y eso es lo que nos interesa aquí desde el punto de vista académico, también a las actividades de política de la AFD, de la Agencia Francesa para el Desarrollo, en su vinculación creciente con América Latina y el Caribe. Digo creciente porque es una agencia francesa para el desarrollo que tuvo otros nombres anteriormente, pero creada en los años 40 durante la guerra por el general de Gaulle para restablecer el vínculo desde Londres con las colonias francesas en términos de cooperación y de flujos diversos de hombres y de recursos, y que luego se concentró principalmente en su accionar en África, y que su relacionamiento con Asia y con América Latina es posterior. Ya en la segunda mitad de los 90 se orienta cada vez más a Asia, a partir de vinculaciones originales con Vietnam, no con China, y otros países que habían tenido vínculos en lo que respecta al pasado colonial de Francia, luego África, y la relación con América Latina y el Caribe se ha desarrollado y reforzado en los años 2000. De hecho, hay una agencia francesa para el desarrollo creada hace unos pocos años aquí en México. Y dicho esto, hay un cierto conocimiento que tenía la Agencia Francesa de Desarrollo del Caribe, porque antes de esta impulsión hacia América Latina, pues ya tenían una agencia, que es la más vieja en toda la región, y que se cumplen ahora 40 años de existencia en Haití. Fue Haití y República Dominicana posteriormente, también por razones históricas evidentes. Bien, vamos a avanzar. Supongo que en los temas concretos, digamos, que queremos abordar aquí, en esta idea de ir hasta las 11:10 y dejar un buen rato para los intercambios. Bueno, la primera cuestión que conviene señalar es que es un fenómeno bastante interesante y significativo, de la irrupción y la presencia de China en el Caribe insular, pero es un fenómeno que no solo tenemos que ver una perspectiva de la evolución reciente. En realidad, como indicamos allí, la presencia de China en el Caribe insular, en esta región que habitualmente ha sido considerada como el Mediterráneo de Estados Unidos, una zona de influencia muy fuerte de Estados Unidos, es sin embargo anciana, antigua, y ha habido, como se señala allí, tres grandes olas de migración, una a partir de finales del siglo XIX, durante el siglo XIX, con la llegada de trabajadores que vinieron a efectuar trabajos en zonas agrícolas, en los países y territorios caribeños. En Trinidad, por ejemplo, ya se identifica en 1806 trabajadores chinos que llegaron, varios centenares, y lo mismo ocurrió a partir de los años 1850. Por ejemplo, entre 1850 y 1866 hubo casi 20.000 obreros que vinieron bajo contrato al Caribe, y a esto se agregan, por ejemplo, durante ese siglo los 120 y tantos mil inmigrantes que llegaron a Cuba, a Guyana, a Trinidad. En los años 1910 una segunda ola migratoria se desarrolla en la época en la que la economía azucarera del Caribe estaba en plena expansión. Hay incluso pequeños productores agrícolas que en esta inmigración en general, digamos, espontánea, es decir, no estructurada o organizada en relación a algún trabajo o obra particular. Ha habido migraciones asiáticas importantes en el marco de grandes trabajos, grandes obras en distintos lugares de las Américas, en tiempos bastante lejanos, no tanto en la zona del Caribe insular. Pues se dan estas migraciones que impregnan de alguna manera varios países del Caribe que tienen importantes rasgos de esto, que han sido dejados por la presencia cultural de esas comunidades chinas,
y tenemos, por ejemplo, en caso de La Habana, por ejemplo, restos de esta presencia y barrios chinos que son importantes. Ahora, lo que nos interesa más, evidentemente, sin descuidar este hecho de que hay un cierto trasfondo histórico, digamos, que hay estas dos olas anteriores de migración, pues hay una tercera ola, que es la del comienzo del siglo XXI, que corresponde fundamentalmente a la fase de intensificación de vínculos económicos entre China y los países del Caribe, principalmente el incremento de las inversiones China en el Caribe, que en algunos casos van de la mano con justamente migraciones, o sea, con llegada de trabajadores que vienen justamente a laborar, a trabajar en esas infraestructuras financiadas por su país, y que de hecho han derivado en que constituyan en algunos casos una porción no menor de las poblaciones de dicho país. El caso más significativo es el caso de Surinam, donde la población de origen chino ha aumentado hasta alcanzar actualmente algo más del décimo de la población total. Obviamente el peso relativo es tanto mayor que estamos en presencia de países de baja población o de poblaciones relativamente no muy significativas. Esta nueva ola migratoria está compuesta por asalariados, o sea, o por trabajadores que vienen a las obras de infraestructura, pero también por hombres de negocios y estudiantes, incluso en un contexto de globalización, por la presencia de estudiantes y programas de intercambio y demás que hay con diversas universidades de toda América Latina, ustedes lo saben, pero los que llegan tarde tienen una multa, pero bueno, una penalidad. Pero en el caso particular del Caribe, no entramos en ese detalle, pero observamos, mirando de conjunto las relaciones existentes, que en West Indies University, por ejemplo, o en la Universidad de La Habana, o en la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico, hay importantes presencias de chinos, incluso programas específicos, un programa muy importante que tuvo lugar en los últimos años en la Universidad de La Habana, con centenares y centenares de chinos enviados para el aprendizaje intensivo del español, por ejemplo. Bien. Ahora, si nosotros miramos más en detalle la evolución reciente podríamos decir en forma clara que no solo es una presencia creciente en este último tiempo ligada a las inversiones y demás, que ya he mencionado, sino en realidad China emerge claramente como un nuevo actor estratégico en el Caribe, es decir que se intensifican, como en relación al resto de América Latina, las visitas oficiales, con las visitas del actual presidente Xi Jinping, pero también de otros presidentes anteriores, reforzando una dinámica que era de contactos esporádicos o no tan frecuentes, y que en realidad, si miramos el periodo reciente, remontaba a 1960 como un punto importante de aparición en el siglo XX de China en el Caribe, cuando se establecieron relaciones diplomáticas y económicas entre La Habana y Pekín, y el comienzo de la Revolución Cubana. Luego, la mayor parte de los estados anglo-caribeños, en los 70, sobre todo Guyana y Jamaica en el 72, pero esta nueva fase con visitas oficiales y demás va ligada a este flujo de inversiones que mencionamos y también al establecimiento de mecanismos institucionales de cooperación que se van generalizando y que se concretan o alcanzan una inclusión superior cuando se celebra el primer foro China-Caribe en el año 2005 en Jamaica, y luego seguido de un segundo foro en Trinidad y Tobago. El segundo, que tuvo lugar en China, tuvo la participación de 13 naciones, y lo significativo e interesante de esto es que están presentes allí Haití, República Dominicana y Santa Lucía, que oficialmente no mantenían ni mantienen relaciones diplomáticas con la República Popular China. Nuestra percepción es que esa evolución de la relación se da en un contexto en el que
China, la República Popular China, aparece como, presentándose como un país emergente y en desarrollo, un país que puede ser aliado natural de los países en desarrollo justamente del Caribe, y que preconiza, obviamente, junto con la búsqueda de fuentes de energía y otras materias primas que interesan obviamente a un país que, como ustedes bien saben, en el paso de los años 90 a los 2000 se transformó, y esto le dio una gran importancia obviamente a la relación económica de China con África y con América Latina, esencialmente en importador neto de materias primas y creciente importador neto de materias primas, pues búsqueda de fuentes de energía y otras materias primas, mercados. Además de esto, presentándose como un actor importante de la cooperación, del desarrollo de las infraestructuras, en una perspectiva de desarrollo de una mundialización equilibrada, con una perspectiva multilateralista, y por supuesto, recordando siempre que en su relacionamiento con estos países del Caribe, como con el resto del mundo, en la política exterior china, pues es un principio fundamental la existencia y el reconocimiento de parte de los otros países de una sola China. Bueno, esto nos lleva a pensar que justamente este relacionamiento de la República Popular China con la zona del Caribe insular, efectivamente no puede ser visto como solo en sus aspectos económicos, sino en sus aspectos estratégicos y sus aspectos de cooperación que se han desarrollado de manera importante en el curso de estos últimos 15 años. Y obviamente en ese campo, en lo que respecta a las prioridades en materia comercial y económica, está indudablemente el aprovisionamiento en materia de recursos naturales y una fuerte presencia china como inversor extranjero directo, y con una oferta muy amplia de subvenciones, de inversiones, de donaciones, de créditos, con actores que han tenido una presencia prácticamente nula o inexistente en el periodo anterior, y que, como el Export-Import Bank of China, por ejemplo, que se integran plenamente en la dinámica económica de los países del Caribe. En el plano de la inversión, por ejemplo, se registra un crecimiento considerable. Desde 2003 hasta el momento que realizamos el estudio, 2014, advertíamos una multiplicación por 5 de las inversiones extranjeras directas chinas en el Caribe, y en particular en algunos casos, en el caso de algunos países, el stock total de inversión extranjera directa china había alcanzado cifras importantes. Por ejemplo, 200 millones de dólares en Guyana, por ejemplo, es un país que ha tenido fuerte presencia de inversión extranjera directa china, y obviamente una presencia fuerte que no consideramos, por los cuales tenemos datos solo limitados, en los paraísos fiscales de la región. También es importante eso, porque más de una vez se realizan inversiones desde allí hacia el resto de la zona que no logramos capturar plenamente. O sea que es indudable que estamos en las cifras que están en el estudio subestimando esa presencia china, que sin embargo, como decía, era creciente y muy importante, sobre todo en el plano de la inversión. Desde el punto de vista de los países del Caribe, es importante señalar que la presencia china creciente puede ser vista como un factor que puede ser benéfico para enfrentar los serios problemas estructurales y las grandes vulnerabilidades de estos países pequeños en su gran mayoría, estos países del Caribe insular, sobre los cuales concentramos nuestra atención, lo repito, porque hay algunos que llegaron tarde. Estamos hablando de una quincena de países del Caribe insular. Entonces, ¿cuáles son esas vulnerabilidades importantes que conviene recordar de esos países del Caribe que estamos mencionando, y que efectivamente desde el punto de vista de ellos
se puede pensar que la presencia creciente de China puede aportar elementos de mayor resistencia y formas de enfrentar esas vulnerabilidades y contribuir a dinamizar economías que han estado, debemos decirlo, entre las menos dinámicas de la región de América Latina y el Caribe, con grandes problemas de deuda pública, etc., en diversos casos, incluso en los casos que por allí uno pudiera considerar muy sui generis, como el caso de Puerto Rico. Todos conocemos la crisis de la deuda de Puerto Rico, por ejemplo. Pues bien, aun cuando hay grandes disparidades de desarrollo entre los países que consideramos, entonces tenemos países de altísimos ingresos, como el caso de Bermudas, o otros considerados como los países más pobres del mundo, como Haití. Aún considerando esta diversidad de situaciones, es válido decir que en general estos países se caracterizan por tres grandes grupos de vulnerabilidad. Por un lado, la vulnerabilidad medioambiental. Estos países están expuestos en grados diversos a riesgos naturales mayores, sísmicos, volcánicos, inundaciones, bueno, ustedes conocen esto, y incluso la creciente incremento o subida del mar plantea problemas graves para varios de los países, incluso de los más grandes del Caribe insular, como es el caso de Cuba. Allí, entonces, una presencia y una estrategia de inversiones China debe considerar este factor, indudablemente desde el punto de vista de los análisis, las reflexiones, las entrevistas que tuvimos con funcionarios de la CARICOM o de la Asociación de Estados del Caribe, por ejemplo. El segundo tipo de vulnerabilidad tiene que ver de orden económico y comercial, y tiene que ver con la estrechez del mercado doméstico, que no les permite realizar economías de escala y los obliga a la extraversión, a tener efectivamente darle un peso fundamental a las relaciones económicas externas, a las exportaciones, y los hace por lo tanto muy dependientes de los flujos financieros y comerciales externos. Estos son países sometidos a una fuerte volatilidad de los mercados de materias primas, al costo de la energía, son en su gran mayoría, quizás exceptuando Trinidad y Tobago, países, por ejemplo, importadores netos de petróleo, y todo eso obviamente los obliga o los pone digamos, refuerza el interés de tener relaciones con un país como China de gran presencia en los mercados de materias primas. También, si digamos a la temática de recursos naturales, el turismo, que tiene un componente importante efectivamente de oferta de recursos naturales, pues indudablemente también la relación con China, país crecientemente emisor de turistas en el mundo, es sin duda un elemento para considerar. Y por último, son países también de una gran vulnerabilidad, no solo medioambiental y económico y comercial, sino también social. Es decir, un gran déficit en términos sociales, con altos niveles de pobreza, desigualdades, poblaciones a menudo jóvenes y insuficientemente calificadas, que hacen de este territorio, como ustedes muy bien saben, un territorio golpeado duramente por el desempleo y la desocupación, y lo cual alimenta también una emigración masiva y los articula también con la problemática de la violencia y el narcotráfico. Entonces, si bien hay una gran especificidad de situaciones, y por ejemplo, hablando de la problemática demográfica, allí no podríamos incluir a Cuba, que es un país más bien de desaceleración del crecimiento demográfico y de envejecimiento creciente de la población, pues tenemos un contexto general que en definitiva le da importancia a la relación con China para la diversificación de las relaciones externas, y en particular casos específicos. Podríamos mencionar que además de percibirse desde el punto de vista de los líderes caribeños a Asia como un socio que puede permitir enfrentar esas vulnerabilidades externas, pues puede también ser una carta de negociación para estos pequeños países que se han caracterizado por haber estado durante muchos años, incluso siglos, bajo la tutela de alguna forma de Europa y de Estados Unidos. Después, de manera específica, puede ser el caso, por ejemplo, para Cuba,
el relacionamiento con China puede tener también elementos importantes en términos, ya volveré sobre esto, de las discusiones y las orientaciones que se adopten para lo que respecta, o en lo que respecta al modelo propio a seguir por la economía cubana y la sociedad cubana, que como ustedes saben se orienta también a una perspectiva de economía mixta, ¿no? Con un nuevo tipo de mix en relaciones Estado-mercado. Aunque no sea la única fuente de inspiración, ni mucho menos, esto puede ser un factor que se analiza y se sigue, digo porque también siguen allí mucho la evolución de Vietnam y de otros países que también están en una situación relativamente similar a la de Cuba, o han estado en una situación similar a la que parecía estar Cuba en los últimos años, desde que se implementa la política o la estrategia de actualización, como se dice en los términos oficiales. Bueno, una visión más general, más estrictamente económica, podría llevarnos a decir que si uno mira inversión extranjera directa y más en detalle, y comercio, como les dije antes, se produce una multiplicación por 5 del stock acumulado de inversión extranjera directa en el Caribe. Los principales destinatarios son, que no los podemos estudiar aquí, los paraísos fiscales, pero fuera de eso, la zona CARICOM, como dije Guyana, pero también Surinam, son dos países que han atraído ricos en recursos naturales inversiones, que a su vez han tenido, y esto ha jugado también un rol en la aproximación de China, relaciones a menudo conflictivas con Occidente, con Estados Unidos, con Europa, pero también se advierte una presencia creciente de China en un país que, sin embargo, ha tenido un relacionamiento mucho menos conflictivo con los países europeos o con Estados Unidos, como es Trinidad y Tobago. Podríamos decir que, sin descuidar el caso de Cuba, donde también hay una creciente presencia inversora de China, China invierte principalmente en los territorios menos densamente poblados de la región, como son Guyana o como son Surinam, cuyas poblaciones son de 530.000 habitantes, 760.000 habitantes respectivamente, muy inferior a la de Jamaica, casi 3 millones de personas, y por supuesto nada que ver con los casos ya de 10 o más millones de habitantes, por ahí de 10 o 11 millones como Haití, República Dominicana o Cuba. Es interesante señalar, como lo veremos más en detalle, que hay una creciente importancia también de República Dominicana, a pesar de que este país no tiene relaciones diplomáticas con China, pero partiendo de niveles todavía débiles, ¿no? Pero es una situación que podría evolucionar fuertemente, como lo veremos en el caso de Cuba, dada esta evolución justamente de la economía cubana, y apoyándose en un fenómeno, digamos, propio al caso de ese país, que es la constitución de 11 empresas joint ventures mixtas chino-cubanas, que están presentes en numerosos sectores, industria farmacéutica, agricultura, turismo, pero que por ahora no han alcanzado el nivel de inversión sino relativamente modesto, pero ya volveré sobre esto en unos instantes. Una palabra sobre el comercio exterior, que es importante mencionarlo. Tiene dos características, que por cierto se recuerdan todos los estudios, en el que se menciona en este trabajo que ha coordinado Enrique, que he mostrado hace un momento, que es un poquito más reciente que el nuestro, pero creo que se hizo medio en paralelo. Es decir que, por un lado, es un crecimiento fuerte del comercio desde los años 2000. Y lo segundo, que subrayan ellos los autores aquí muy bien, con un fuerte dinamismo sobre todo de las importaciones de los países del Caribe provenientes de China, superior a las exportaciones. Incluso en algunos casos, como aquí lo señalan, lo tenemos también constatado en nuestro trabajo, los países de la CARICOM, su presencia como exportadores en el mercado de China es prácticamente inexistente, es muy débil, ¿no? Entonces, de todas maneras, como se ve en todas las fichas anexas que presentamos, en todos los casos los países
del, del Caribe insular han visto aparecer a China cada vez más en el top 10, en el top 5 de sus relaciones comerciales externas, incluso en algunos casos como segundo o tercer socio comercial, caso de Cuba o República Dominicana. Pero, como decía, sobre todo un dinamismo fuerte de las importaciones y un peso que efectivamente coincide, aunque todavía es menor, con la tendencia a la disminución del peso relativo de la presencia comercial de Estados Unidos en la subregión caribeña insular. Y que en este sentido conecta con una tendencia más general que se ha visto en las últimas 15-20 años, que es que finalmente para toda América Latina y el Caribe el progreso de China como socio comercial se hace sobre todo en detrimento de Estados Unidos, ¿no? Europa mantiene una parte de 13-14% de toda América Latina, más fuerte en países del sur. Entonces, importante subrayar esto, aumenta la importancia de la República Popular China en las importaciones caribeñas, sobre todo en un momento en el cual el peso de Estados Unidos tiende a disminuir, aunque sigue siendo una presencia todavía débil, por supuesto. Otro punto en las cuestiones generales, antes de decir algunas palabras sobre los países específicamente considerados, es la cuestión de Taiwán. Digamos que si bien la presencia de Taiwán en la región, podríamos decir que en términos relativos se ha reducido a partir de los años 80-90, cuando el activismo y la presencia internacional de la República Popular China se ha reforzado, en el momento en el que hicimos el estudio, 23 países del mundo seguían reconociendo a Taiwán como diplomáticamente, como en las instancias internacionales, y 11 de estos se situaban justamente en América Central y en el Caribe, de los cuales 5 pertenecían a la zona CARICOM y más particularmente a la Organización de Estados del Caribe Oriental, ese núcleo de 6 pequeños microestados del Caribe que efectivamente tiene niveles de coordinación y de integración económica relativamente importantes. De modo que, como vemos ahí, efectivamente no deja de ser un factor importante, vista esta rivalidad histórica, por así decirlo, China, República Popular China, Taiwán. Ya podemos agregar que todo esto se ha traducido en un ingrediente importante, que es una especie de forcejeo permanente, pulso, como dicen en España, entre ambos países y una política, digamos, a veces hasta, entre comillas, clientelistas, ¿no? De donaciones, préstamos bonificados e inversiones ligadas al mantenimiento de la influencia de ambos países, en este caso de Taiwán, más que nada, e incluso algunos casos en los que vemos aquí, algunos países han pasado de tener relaciones con China, Taiwán y vuelto, ¿no? Entonces, si bien es un elemento que nos parecía en el momento del estudio, podríamos esto tenerlo como un buen tema para discutir, que perdía peso, sigue siendo un ingrediente que juega en las relaciones entre las dos, en la relación de China con los países del Caribe insular. Digo que parecía perder peso porque advertíamos que bueno, ya no aparecía como condición sine qua non de China el que no hubiese relaciones diplomáticas para tener relaciones. Mencioné el caso de la presencia en el foro de 2007 de países que no tenían relaciones diplomáticas con China, pero que están en el foro de cooperación económica China-Caribe, que se hace en China en el 2007. Podría incluso agregar algunos elementos anecdóticos de las entrevistas que realizamos, por ejemplo con un ministro de la República Dominicana, que participa incluso en una misión comercial 2013 importante en China, y en la discusión que tiene con los oficiales chinos, pues hace referencia a que ellos siguen manteniendo relaciones, la República Dominicana, diplomáticas con Taiwán, pero que hay algunos que están reconsiderando este tema. Pues la respuesta de los oficiales chinos fue: eso es un tema que ya no nos parece prioritario, no es tan importante,
hay que ver la verdad. Una cosa es el discurso, la narrativa, y otra cosa es lo que se dice o se hace en términos de política específica. Por lo cual este alto funcionario dominicano me transmitía el sentimiento que tuvo allí de que, bueno, ya China estaba en otro juego, más sistémico. Claro, aquí podemos discutir, y seguramente Enrique u otros podrán ilustrar mejor, pero quizás estas evoluciones recientes con la administración Trump, haciendo reaparecer de alguna manera, quizás de modo puntual, no sé, la cuestión de Taiwán y la República Popular China, que generó un enojo, digamos, por así decirlo, y algunas reacciones oficiosas y oficiales de la parte de China, pues la República Popular China, pueden cambiar esto que estamos diciendo de modo importante. Pero bueno, es un tema indudablemente a considerar. Vamos a decir algunas palabras rápidas sobre algunos grupos de países. En general advertimos una influencia más bien débil en los países que China, en los países en los que reconocen Taiwán. El caso de Belice es uno de ellos. Una influencia económica de la República Popular China débil por al menos dos razones. Por un lado, el peso demográfico de Belice es muy pequeño, la población de origen chino muy débil, y otro factor de naturaleza política, que es esta relación que ha sido bastante intensa y densa de Belmopan, de la capital de Belice, con Taiwán. Y recién aparecen algunas inversiones extranjeras directas de chinas en Belice en 2007, 2008. Hay un año en las estadísticas que tenemos que es nula, no hay inversiones, no hay flujo de inversiones. El otro es Haití, país con una dependencia particularmente fuerte respecto de Estados Unidos, y una situación también de gran inestabilidad de todo tipo, ¿no? Afectado por desastres naturales, como ustedes saben, y prácticamente no encontramos inversión china en Haití. Y los vínculos son puntuales, como por ejemplo esta presencia de los de Haití en esta reunión que mencionaba anteriormente de 2007. Compromiso chino en determinado momento cuando se produce el seísmo de enero de 2010 de acordar una ayuda humanitaria de urgencia, pero en términos generales una influencia de él, aun cuando los intercambios se han intensificado en los últimos años con la llegada, por ejemplo, al mercado haitiano de camiones y autos chinos, motocicletas chinas. Hay una presencia, pero en principio y hay un lobbying y hay una actividad creciente para desarrollar lazos comerciales, pero es una influencia débil. Una influencia creciente, en cambio, en países como Bahamas y Jamaica, por diferentes razones, por las relaciones comerciales y financieras que pueden tener con este país, que en el 97 rompió sus relaciones con Taiwán, hablo de Bahamas, con una evolución bastante errática. Están las fichas por allí de las inversiones chinas en este país. Claro, las inversiones pueden aparecer erráticas también porque estamos en presencia de un efecto, digamos, de tamaño respecto de países relativamente pequeños, no quizás en este caso, pero en otros, donde una inversión fuerte puede aparecer como un gran pico y luego no se reproduce, no sigue en los años siguientes. Todos recordamos el caso de las inversiones de un gran operador de la industria de la informática en Costa Rica, que produjo un boom de la inversión en algunos años terminados y luego obviamente no prosiguió. En el caso de Jamaica, es importante señalarlo porque todos los estudios nos hablan de una especie de uno de los pivotes estratégicos de la política caribeña de China. Es el primer socio comercial chino en el Caribe anglófono. Las primeras inversiones que datan de 2008 se han desarrollado fuertemente posteriormente y se han firmado acuerdos de préstamos importantes, uno por ejemplo de $400 millones para el periodo 2010-2015 para la modernización de infraestructuras de rutas, de caminos, y diversos préstamos suplementarios con presencia fuerte de distintas compañías chinas allí. Podríamos decir también que hay una presencia fuerte en una dimensión clave
del relacionamiento de la República Popular China respecto del Caribe, que son los países o territorios ricos en recursos naturales. Y ahí mencionamos, ya hablamos de Guyana, de Surinam, hay algunos elementos allí que recuerdan esto que decimos, no solo inversión, sino también en el sector minero, por ejemplo, de Surinam, sino la presencia fuerte de ciudadanos chinos en Surinam, la fuerte presencia de inversiones chinas en el Caribe, pero a esto se agrega el caso de Trinidad y Tobago. Interesante, obviamente, desde el punto de vista de su presencia, de su importancia en el sector energético. Podríamos decir que, en principio, hay bueno, es importante el efecto Taiwán, pero es importante analizarlo también como un factor que perturba la posibilidad de desarrollar algunas acciones comunes para optimizar la cooperación. Me pareció importante esto en el caso de los 6 pequeños estados de la Organización de Estados del Caribe, del este del Caribe, la OICS, donde 3 mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán y 3 con la República Popular China. Esto dificulta la obtención o la llegar a una posición común y no favorece la concertación y la optimización de posiciones. Unas palabras más sobre República Dominicana y Cuba, que ya anunciamos algunos elementos. Es un país muy particular el caso de República Dominicana, puesto que es un país de peso en la región, que además a partir de los años 2000 ha tenido un activismo diplomático como país articulador, país mediador, ¿no? Fundamentalmente desde la llegada del gobierno en el 2004 del expresidente Leonel Fernández, pero que ha proseguido en el periodo reciente, cuando era el presidente Danilo Medina. Y este país justamente ilustra muy bien esto que mencionábamos antes, digamos, que se puede perfectamente mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, pero desarrollar vínculos comerciales y de inversión crecientes. En el caso particular de China, indudablemente lo que interesa desde el punto de vista de la República Dominicana, en su tamaño, el mercado, es un país dinámico, es uno de los países que, si uno mira la evolución de la economía en los últimos años, está siempre en el pelotón, digamos, de la cabeza de los que crecen en la región latinoamericana, que son ya incluso agotado el boom de las materias primas, en 2013-2014, los países de América del Sur están en situación recesiva o de estancamiento o de débil crecimiento. México también con un crecimiento bastante mediocre en largo plazo. Aparecen 3 o 4 o 2 o 3 que están siempre a la cabeza. Diría la excepción sudamericana, que es Bolivia, que ha tenido tasas de crecimiento elevadas a pesar de su fuerte dependencia respecto de las exportaciones de materias primas, y después 2 economías singulares de Centroamérica y del Caribe, cuáles son Panamá y República Dominicana. Entonces, la República Dominicana interesa la economía de servicio, con un fuerte desarrollo de las zonas francas, fuertemente inserta en las redes económicas, comerciales y financieras globales, que ha firmado acuerdos, como ustedes saben, como el CAFTA, doctor CAFTA, ¿no? Dominican Republic, DDR, y CAFTA, como decían algunos en broma, que obviamente no cura todas las enfermedades, pero favorece un cierto dinamismo económico. Todo eso también, sin duda, con alguna cierta interrogación, ahora que han aparecido estas posiciones neomercantilistas, neoproteccionistas, con Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos. Hay una oficina de negocios china allí, hay también una oficina de representación de República Dominicana en Pekín. Y es entonces una buena ilustración de esta situación novedosa, por así decirlo, en el relacionamiento conjunto, digamos, de un país con Taiwán y con la República Popular China. Agreguemos algunas palabras finales sobre Cuba, y para entrar en los tiempos, unas reflexiones finales. Bueno, Cuba, como dijimos antes, es un país en relación al cual hay una tradición importante, ya no solo de haber sido parte de una de las olas de inmigración del siglo XIX, como ya lo dijimos al comienzo, sino que una fase importante de relacionamiento diplomático se da a partir de 1960,
Y esas relaciones, si bien tuvieron sus altos y sus bajos en función de distintos factores, del conflicto sino-soviético de los años 60, 70, etc., pues tienen un fuerte desarrollo institucional, tuvieron una dinámica relativamente importante a partir de la dislocación de la Unión Soviética en el periodo del 89-91, y el Consejo para la Asistencia Económica Mutua pues, hizo que se desarrollaran algunas actividades, aprovisionamiento en equipos, algunos programas conjuntos en el ámbito de la energía, del transporte, de las telecomunicaciones, de la educación, la salud, obtención de créditos en condiciones ventajosas, aunque seguramente todos ustedes saben eso muy bien, pero en ningún caso se puede plantear, o se ha planteado incluso en aquel momento de derrumbe de la Unión Soviética, que China haya jugado un rol de reemplazo respecto de la importancia que tenía económicamente la Unión Soviética la ex Unión Soviética para Cuba, y además las relaciones se han planteado siempre sobre bases diplomáticas, comerciales, normales, digamos, es decir, cuando haya un cierto elemento ideológico también, esto lejos está de ser un elemento central en esas relaciones sino-cubanas. Lo importante es que el desarrollo de la zona económica especial de Mariel introduce un ingrediente nuevo, y efectivamente están planteados o en marcha previstos inversiones chinas en relación a esta zona económica especial, en agroindustria, en las tecnologías, desarrollo tecnológico, farmacéutico, turismo, con la creación de esas empresas mixtas, que hay un cuadro que precisa bien cuáles son las características de estas empresas y que constituyen un ingrediente importante para el futuro de las relaciones entre ambos países. En el plano, por ejemplo, de los servicios, con este entramado institucional que ha existido y con estas empresas mixtas y demás, es importante señalar como ejemplo, ¿no?, que China le ha acordado a Cuba la calidad de destino turístico gubernamental, que lo hace recibir masivamente turistas chinos, y se espera un cierto dinamismo en esta nueva etapa de la revolución cubana, entonces, de estas inversiones acordadas en el marco de las asociaciones económicas, joint ventures, y en la perspectiva de la transformación de la economía cubana, y sobre todo del otorgamiento de condiciones ventajosas en el marco de la nueva ley de inversiones extranjeras de Cuba de 2014 y del otorgamiento de una fiscalidad ventajosa para las firmas extranjeras. Se espera que los chinos jueguen un rol importante en esa zona de Mariel. Bueno, para terminar, podríamos decir que la idea central, hay varios elementos que podría plantear, ¿no?, tanto sobre lo energético, sobre lo de turismo y demás, ahora lo miramos, pero digamos que las relaciones desde el punto de vista de China tienen un componente sin duda geopolítico y estratégico, y obviamente allí la cuestión de Taiwán aparece, pero el peso, la cuestión económica ha ganado terreno fuertemente, con una presencia creciente y diversificada. No es fácil establecer algún tipo de orden digamos, de referencia para ver cuán importante es esta presencia china, porque, como dijimos, no es siempre fácil capturar los flujos de inversión, los montos, etc. Pero hay un dato que quería yo mencionar, que me parece importante, que es que para los estados del Caribe insular está claro hoy que la presencia creciente se traduce en el hecho de que China se ha considerado en los últimos años como un proveedor de recursos financieros importantes. Como dijimos, las inversiones extranjeras directas se han aumentado fuertemente, multiplicándose por 15 desde 2003. Guyana es uno de los países importantes, pero crecientemente Cuba tiene
peso en esto, y aunque es difícil a veces distinguir los flujos de inversión de los flujos de préstamo propiamente dichos, pues nosotros logramos estimar, a partir de distintas fuentes, que desde 2010 a 2014 el monto de préstamos de la República Popular China a esta región, subregión insular del Caribe, había sido de 740 millones de dólares en promedio anual, 740. Y pusimos en relación este monto con los préstamos en el mismo periodo otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo a esos países y al Banco Mundial. Y nos aparecía que frente a los 700 y tantos millones de China, el BID daba un poco más de 400 millones por año a estos países, estamos hablando de esta quincena de países, mientras que el Banco Mundial nos daba 1,3 mil millones. Es decir, más o menos la mitad de los aportes de préstamos financieros del Banco Mundial y un poquito menos del doble, 700 y tanto respecto de 400, de lo que aporta el BID. Bueno, es una referencia que parece importante. Y este proceso se da en un contexto, como decíamos, en el que bueno, es un elemento importante dadas las necesidades de infraestructura del Caribe, a donde se dirige una parte importante de esos flujos de préstamos, ¿no?, para financiar el desarrollo de infraestructuras, de producción también de energía. Nos parece que la presencia también en la zona en la zona con relación a la República Dominicana, por un lado, respecto de la zona económica especial de Mariel, le traduce el interés o la creciente importancia, digamos, que puede dar China a la idea de tomar el Caribe como una plataforma comercial regional para operar respecto del resto de la región. Estos son elementos más bien de hipótesis, pero también debemos decir que en la conclusión señalamos que, sin duda, si las perspectivas en términos cuantitativos pueden parecer promisorias del relacionamiento de China con esta subregión, este relacionamiento no está exento también de riesgos en la perspectiva de un desarrollo sostenible, sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico-social de parte de los países del Caribe insular. Porque evidentemente puede generar nuevas modalidades de dependencia, porque allí donde se ha dado una presencia importante de trabajadores chinos puede también afectar favorablemente la evolución del mercado de trabajo, mercado laboral, recordando algunos elementos de lo que se ha dado en África y que no se da en otros países de América del Sur con mayor capacidad de negociación respecto del producto de China. Y justamente la cuestión es cómo optimizar, ¿no?, desde el punto de vista de los países que hemos mencionado, que tienen muchos de ellos una vulnerabilidad social que mencionamos importante, crisis aguda del empleo, malas condiciones de trabajo, etc. Entonces, diríamos que la contribución de China puede ser considerable, pero también, como decíamos, este new player puede significar también algunos problemas. Terminando con una nota positiva, quizás en el caso de Cuba, pero en el caso de otros países también de la región, la presencia china puede no ser necesariamente contradictoria con los proyectos que desarrollan europeos o americanos en la región, y puede generar alguna posibilidad de cooperación triangular interesante. Pongo, por ejemplo, en el caso de Cuba, y en el caso de europeo particular relacionado con Cuba, un interés fuerte ligado a las prioridades que se avanzaron en la visita presidencial del presidente Hollande a Cuba en mayo de 2015, justamente unos meses después del famoso 17 de diciembre y de la declaración conjunta del expresidente Obama y del presidente Raúl Castro, pues de darle un fuerte peso, una fuerte importancia a la cooperación, las inversiones, en este caso francesas, para lo que tenga que ver con la reorganización urbana de las grandes ciudades cubanas, que, como ustedes saben, tienen problemas importantes de distinta índole, ¿no?, de recolección de residuos, de servicios de agua y saneamiento del agua, con cañerías y cosas que datan de los años 30,
pues ahí puede haber posibilidades de cooperación con la presencia también china en este terreno de las infraestructuras, que, como digo, pueden generar algún tipo de posibilidad de una cooperación triangular. Bueno, estas son las ideas que quería dejarles de manera muy general para incentivar la discusión y, por supuesto, agradeciéndoles la atención dispensada. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, bueno, hacemos un par de rondas de preguntas con los que están acá, ¿no? Entonces, por favor, los que estuvieran interesados, por favor, sigan su nombre, adscripción y hacen una pregunta, por favor, ¿no? Entonces, una, dos, yo por ahí también tengo un par de preguntas. Damos dos o tres preguntas, Carlos, sí, y te damos la voz, ¿no? Entonces, allá hay una. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, se escucha bien. Buenas tardes, Edna Alcántara de la Agencia de Noticias Xinhua en México. Don Carlos, primeramente me gustaría que nos diera su punto de vista y nos hablara un poquito más sobre los retos que va a haber para los siguientes años en la relación China, los países, sobre todo el Caribe, el CARICOM. En este sentido, bueno, con la llegada ahora de la nueva etapa, la nueva fase, con la entrada del gobierno estadounidense republicano Donald Trump, cuáles serían las estrategias que también deberían de abordarse. Usted bien expone diversos temas que podría continuar China, sobre todo en materia de inversión, en materia de infraestructura, en materia de energía, pero también, por ejemplo, en el caso específico de Cuba, también hay una buena relación en materia militar. En este caso también cómo se podría seguir avanzando en este sector entre China y Cuba, en el sector militar. La otra parte también, don Carlos, usando su gentileza, ¿cuáles serían también los sectores? Específicamente dice que, bueno, podría ser el medio ambiente, pero no abunda un poco más, pero en general, ¿qué sectores más podrían entrar a trabajar los países del Caribe con China? Gracias. Buenos días, mi nombre es Angélica Vidal, de la Facultad de Ciencias Políticas, y a mí me gustaría saber si existe una explicación para que nos menciona que 5 de los países del Caribe, de los 15, tienen relación diplomática con Taiwán. ¿Cómo se puede explicar esto? Y si hay alguna posibilidad pronta, próxima, de que esto cambie. Gracias, Lourdes Marquina, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, profesora también de aquí de la UNAM. A mí me pareció muy interesante toda la conferencia y sobre todo esto que comentabas al final sobre la triangulación, o sea, cómo aprovechar de alguna manera, para el caso mexicano, ¿verdad?, este acercamiento de China a la región, sobre todo en sectores estratégicos donde China pues está invirtiendo, según nos comentas, ya sea a través de inversión directa o de préstamos hacia estos países, por ejemplo, en el sector energético, ¿no? Y esta necesidad de crear infraestructura de almacenamiento, ¿no?, con una perspectiva justamente más regional. Entonces, pues quisiera un poco pues tu opinión o
que nos pudieras un poquito ampliar más sobre esto, de estos sectores, agroindustria también, pues estos países también son compradores, y estas oportunidades pues que se podrían abrir en incluso otro tipo de servicios también para el caso mexicano. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por los comentarios. Bueno, tomando la primera cuestión, que se puede también vincular a la... están todas articuladas, ¿no? Las preguntas pueden ser articuladas. Pues yo creo que la relación o los retos para los países del Caribe en la época de Trump, qué rol China puede jugar allí, con una focalización más específica sobre Cuba. Bueno, en primer lugar, los países del Caribe, incluido Cuba, el Caribe insular del que hablamos, no aparecen como un foco particular de la atención del gobierno de Trump, al menos en esta fase inicial, probablemente porque, lamentablemente, el foco fundamental es México, ni siquiera es América Central. Había alguien que, en un modo de broma, butad, decía que al comienzo del gobierno de Donald Trump estamos en presencia de un gobierno anti-mexicano y anti-chino y pro-ruso y pro-centroamericano, en el sentido que focalizaba las críticas, bueno, no hablemos del muro y todo esto, también esas críticas iniciales a China y esta cuestión que se planteó sobre Taiwán, que colocó a la gente un poco, por un lado, y por otro, la supuesta mayor cercanía que podría desarrollarse respecto de Rusia. También digo supuesta porque hay muchos contenciosos y conflictos y cuestiones allí que están viendo ustedes hoy, que hay una reunión en Washington sobre